Durante décadas, el nombre de Adela Micha ha estado ligado al periodismo más polémico, directo y emocional de México. Su voz se convirtió en sinónimo de entrevistas intensas, exclusivas inesperadas y comentarios capaces de provocar admiración y críticas al mismo tiempo. Para algunos, ella representa la evolución del periodismo moderno. Para otros, una figura que jamás tuvo miedo de romper las reglas establecidas por la televisión tradicional. Sin embargo, detrás de las cámaras, detrás de las luces de los foros, y detrás de esa imagen de mujer fuerte e inquebrantable, siempre existió una pregunta que el público se hizo durante años. ¿Quién era realmente Adela Micha cuando las cámaras dejaban de grabar? A los 62 años, y después de una trayectoria marcada por éxitos, controversias, pérdidas y silencios incómodos, la periodista finalmente dejó escapar una confesión que muchos sospechaban desde hace tiempo. No fue una declaración explosiva hecha en un escándalo televisivo, ni un titular fabricado para atraer audiencia. Fue algo mucho más profundo, una admisión cargada de cansancio, sinceridad y humanidad. Porque durante años, millones de personas vieron a una mujer aparentemente invencible. Pero pocos imaginaron el precio emocional que tuvo que pagar para mantenerse en la cima. Antes de convertirse en una figura mediática, Adela Micha era simplemente una niña que intentaba encontrar su lugar en un entorno donde las expectativas eran enormes. Nació en una época distinta, en un México profundamente conservador, donde las mujeres aún tenían caminos muy limitados para desarrollarse profesionalmente. Desde muy joven, entendió que tendría que esforzarse el doble para ser tomada en serio. Mientras muchas niñas soñaban con formar una familia tradicional, ella parecía obsesionada con demostrar que podía destacar intelectualmente. Aquellos que la conocieron en sus primeros años recuerdan a una joven extremadamente observadora. No hablaba demasiado, pero escuchaba todo. Analizaba conversaciones, estudiaba comportamientos y parecía tener una curiosidad inagotable por entender cómo funcionaba el mundo. Sin embargo, detrás de esa inteligencia temprana también existía una enorme necesidad de aprobación. Y quizá ahí comenzó todo. Porque la confesión que hoy impacta a tantas personas no tiene que ver solamente con la fama o el éxito. Tiene relación con una sensación que la acompañó durante casi toda su vida. El miedo constante a no ser suficiente. Cuando Adela Micha comenzó a abrirse paso en los medios, el ambiente televisivo mexicano estaba dominado por figuras masculinas. Las mujeres podían aparecer frente a las cámaras, sí, pero casi siempre bajo ciertos estándares físicos y conductas cuidadosamente controladas. Ella rompió con muchos de esos moldes. No buscaba ser la presentadora perfecta. No fingía dulzura excesiva. No evitaba preguntas incómodas. Y justamente por eso empezó a destacar. Pero el éxito tuvo un costo. En entrevistas recientes, la conductora ha dejado entrever algo que durante años trató de ocultar: la enorme presión psicológica que vivía diariamente. Mientras el público veía a una mujer segura y poderosa, ella lidiaba con inseguridades profundas. Había días en los que dudaba de sí misma antes de entrar al foro. Había noches enteras sin dormir después de recibir críticas despiadadas. Había momentos en los que sentía que todo podía derrumbarse con una sola equivocación. Y eso era precisamente lo que muchos sospechaban desde hace años: que detrás de aquella personalidad fuerte existía una mujer emocionalmente agotada. Con el paso del tiempo, Adela Micha dejó de ser solamente una periodista. Se convirtió en un personaje mediático. Su forma de hablar, su manera de entrevistar, sus opiniones, sus silencios, incluso sus gestos. Todo era analizado. Las redes sociales intensificaron aún más esa presión. En la era digital, cada frase podía transformarse en tendencia nacional en cuestión de minutos. Y aunque ella siempre intentó mostrarse indiferente ante las críticas, la realidad era mucho más compleja. Según personas cercanas, hubo momentos en los que el nivel de presión emocional fue tan intenso que la periodista comenzó a cuestionarse si realmente valía la pena continuar expuesta públicamente. No era el trabajo lo que la destruía lentamente. Era la sensación permanente de tener que demostrar fortaleza, incluso cuando por dentro se sentía rota.
la confesión que cambió la percepción del público. En una conversación reciente, Adela Micha sorprendió al admitir algo que pocas figuras públicas se atreven a reconocer abiertamente. Dijo que durante muchos años sintió una profunda soledad. No la soledad física de estar sin compañía, sino la soledad emocional de sentirse incomprendida incluso rodeada de personas. Aquella declaración provocó un enorme impacto porque confirmó algo que muchos intuían desde hace tiempo. El éxito profesional no siempre garantiza felicidad personal. La periodista explicó que la fama puede convertirse en una especie de prisión emocional. Cuanto más conocida eres, más difícil resulta mostrar debilidad, porque el público espera una imagen constante, una versión fuerte, controlada, impenetrable. Y cuando alguien pasa décadas interpretando ese papel, termina olvidando cómo expresar sus verdaderas emociones. Las heridas invisibles del periodismo. A lo largo de su carrera, Adela Micha entrevistó a figuras políticas, artistas, empresarios y celebridades involucradas en momentos extremadamente delicados. Escuchó historias de tragedia, enfermedad, traición y pérdida, pero pocas veces habló de cómo esas experiencias también la afectaban emocionalmente a ella. Ese es otro de los aspectos que hoy cobran sentido tras su confesión. Durante años, la periodista construyó una imagen de mujer racional, fría y capaz de manejar cualquier situación. Sin embargo, la realidad era distinta. Había entrevistas que la dejaban emocionalmente devastada. Había testimonios que continuaban persiguiéndola durante semanas. Había noticias trágicas que terminaban afectando profundamente su estado emocional. Pero en televisión no había espacio para mostrar vulnerabilidad. Las cámaras exigían profesionalismo constante. Y así, poco a poco, comenzó a construir una coraza emocional que terminó aislándola incluso de las personas más cercanas. El amor y las renuncias silenciosas. Uno de los temas más comentados sobre Adela Micha siempre fue su vida sentimental. Durante años circularon rumores, especulaciones y preguntas sobre las decisiones personales que tomó a lo largo de su vida. Ella rara vez respondía. Prefería mantener esa parte lejos del espectáculo mediático. Pero ahora, a los 62 años, parece observar su pasado con una sinceridad distinta. En sus palabras hay cierta nostalgia, no necesariamente arrepentimiento, pero sí reflexión, porque detrás de cada éxito profesional hubo también sacrificios personales. Horas interminables de trabajo, relaciones afectadas por la exposición mediática, tiempo perdido con seres queridos, momentos familiares que jamás regresarán. Y quizá ahí reside la verdadera confesión que tanto ha impactado al público. Adela Micha finalmente reconoció que dedicó tanto tiempo a construir una carrera sólida, que en ocasiones olvidó cuidar de sí misma. La presión de parecer invulnerable. En el mundo del espectáculo y del periodismo, mostrar debilidad suele interpretarse como una amenaza para la imagen pública. Por eso muchas celebridades viven atrapadas en personajes que ellas mismas ayudaron a construir. Adela Micha no fue la excepción. Durante años aprendió a responder con ironía, a defenderse con inteligencia, a mantenerse firme frente a cualquier polémica. Pero esa fortaleza pública comenzó a generar una contradicción interna, porque cuanto más fuerte parecía frente al público, más difícil le resultaba admitir que también tenía miedo, tristeza o inseguridades. Y eso terminó agotándola emocionalmente. Un cambio evidente en su manera de hablar. Quienes han seguido la carrera de Adela Micha durante décadas han notado algo curioso recientemente. Su tono ha cambiado. Ya no transmite únicamente la seguridad desafiante de otros años. Ahora también habla desde la introspección. Sus entrevistas parecen más humanas, sus reflexiones más personales, sus silencios más significativos. Es como si después de tantos años, finalmente hubiera decidido dejar de interpretar un papel. Y esa transformación ha provocado que incluso muchos críticos comiencen a verla desde otra perspectiva. Porque detrás de la figura polémica, existe una mujer que atravesó enormes batallas emocionales en silencio. Llegar a los 62 años provoca inevitablemente una revisión profunda de la vida. Las prioridades cambian, las heridas pesan diferente, las apariencias pierden importancia.
Y eso parece estar ocurriendo con Adela Micha. Lejos de intentar aparentar perfección, ahora parece interesada en algo mucho más valioso: la honestidad emocional. Tal vez por eso sus palabras han generado tanta repercusión, porque millones de personas se identifican con esa sensación de haber pasado años intentando ser fuertes para todos los demás, mientras por dentro acumulaban cansancio emocional. Durante mucho tiempo, muchas personas juzgaron a Adela Micha únicamente por sus momentos más polémicos. Pero su reciente confesión permitió observar otra cara de su historia, la de una mujer que luchó constantemente por mantenerse relevante en un entorno despiadado, la de una periodista que sacrificó estabilidad emocional por éxito profesional, la de una figura pública que durante años ocultó sus propias fragilidades para no decepcionar a nadie. Y quizá esa sea la razón por la que sus palabras tuvieron tanto impacto, porque en el fondo lo que finalmente admitió no fue un escándalo secreto, ni una revelación sensacionalista. Fue algo mucho más humano. Admitió que durante años fingió estar bien incluso cuando emocionalmente se sentía agotada. Y esa verdad, silenciosa pero poderosa, terminó confirmando aquello que muchos sospechaban desde hacía muchísimo tiempo. Durante décadas, Adela Micha fue vista como una mujer prácticamente imposible de derribar. Su presencia frente a las cámaras transmitía seguridad, inteligencia y una fuerza capaz de dominar cualquier conversación. En un medio tan competitivo como la televisión mexicana, mantenerse vigente durante tantos años parecía una hazaña reservada para muy pocas personas. Pero mientras el público observaba glamour, exclusivas y reconocimiento profesional, en privado comenzaban a acumularse heridas emocionales que nadie imaginaba. La confesión que realizó recientemente no apareció de la nada. Fue el resultado de décadas enteras cargando silencios, presiones y emociones reprimidas. Porque detrás del personaje mediático existía una mujer que muchas veces sintió que estaba perdiéndose a sí misma. El momento en que la fama dejó de ser un sueño. Al inicio de su carrera, la televisión representaba una oportunidad extraordinaria. Cada programa nuevo era una conquista. Cada entrevista importante parecía confirmar que el esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, con el paso de los años, algo comenzó a cambiar. La fama dejó de sentirse emocionante y empezó a convertirse en una responsabilidad insoportable. La audiencia crecía. Las expectativas aumentaban, las críticas se multiplicaban. Y mientras más conocida se volvía, menos libertad sentía para equivocarse. Esa presión constante empezó a afectar su vida diaria, de maneras que pocos lograban percibir. Personas cercanas recuerdan épocas en las que Adela apenas dormía. Revisaba obsesivamente las reacciones del público y se preocupaba demasiado por mantener el control absoluto de su imagen. No era simple perfeccionismo, era miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a perder relevancia. Miedo a que todo lo construido desapareciera de un día para otro. La televisión mexicana y sus reglas invisibles. Aunque muchas veces se habla del espectáculo como un mundo brillante y privilegiado, quienes han trabajado dentro saben que también puede convertirse en un ambiente extremadamente cruel. La competencia es permanente. Siempre hay alguien más joven, alguien más polémico, alguien dispuesto a ocupar tu lugar. Adela Micha entendió eso muy pronto. Por esa razón desarrolló una personalidad fuerte frente al público. Aprendió a responder ataques con inteligencia y sarcasmo. Aprendió a mantenerse firme incluso cuando las críticas eran despiadadas. Pero sostener esa imagen durante tantos años tuvo consecuencias emocionales profundas. En más de una ocasión sintió que ya no podía relajarse ni siquiera fuera del trabajo. La figura pública había terminado absorbiendo completamente a la persona real. Y eso comenzó a generar una sensación peligrosa, sentirse observada permanentemente. Los rumores que la persiguieron durante años. Pocas figuras del entretenimiento mexicano han sido tan observadas y comentadas como Adela Micha. Su personalidad directa provocó admiración, pero también incomodidad en muchos sectores. Cada decisión profesional generaba especulaciones. Cada comentario era interpretado. Cada silencio alimentaba rumores. Con el tiempo, la periodista aprendió a convivir con ello. Pero eso no significa que no le afectara.
porque existe una enorme diferencia entre aparentar fortaleza y realmente sentirse fuerte. Muchos de los rumores que circularon durante años terminaron afectando profundamente su estabilidad emocional. Aunque públicamente respondía con ironía o indiferencia, en privado, había momentos en los que se sentía agotada por la constante necesidad de defenderse. La situación empeoró con las redes sociales. La crítica dejó de pertenecer únicamente a periódicos o programas de televisión. Ahora millones de personas podían opinar instantáneamente sobre cualquier cosa que hiciera o dijera. Y ese nivel de exposición comenzó a pasar factura. El precio emocional de entrevistar tragedias. A lo largo de su carrera, Adela Micha estuvo presente en algunos de los momentos más delicados de la vida pública mexicana. Cubrió muertes impactantes, escándalos nacionales, enfermedades de celebridades y tragedias familiares que conmocionaron al país. Lo que casi nadie imaginaba era cuánto la afectaban emocionalmente esas experiencias. En televisión parecía mantener siempre el control. Pero detrás de cámaras, la historia era diferente. Había entrevistas que terminaban dejándola emocionalmente destruida. Testimonios que no podía olvidar. Historias que continuaban persiguiéndola durante semanas enteras. La acumulación de dolor ajeno empezó a generar un desgaste silencioso. Y sin darse cuenta, comenzó a desarrollar una especie de distancia emocional para protegerse. El problema era que esa protección también terminó alejándola de sí misma. El temor a mostrarse vulnerable. Una de las cosas más difíciles para figuras públicas como Adela Micha es aceptar que también necesitan ayuda emocional. Durante años, la periodista sintió que debía sostener una imagen de absoluta fortaleza. Mostrar cansancio podía interpretarse como debilidad. Así funciona muchas veces el mundo del espectáculo. La audiencia espera seguridad constante. La industria exige resistencia permanente. Y poco a poco, muchas personas famosas terminan atrapadas en personajes imposibles de sostener emocionalmente. Eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrirle. Mientras más éxito tenía, más difícil se volvía a admitir que había días en los que se sentía emocionalmente vacía. En una conversación íntima reciente, Adela Micha admitió algo que dejó al público profundamente impactado. Reconoció que hubo etapas de su vida en las que se sintió completamente sola a pesar de estar rodeada de personas. Aquella frase resonó con enorme fuerza porque rompía por completo la imagen pública que había construido durante décadas. La mujer segura. La entrevistadora implacable. La figura mediática dominante. Todo eso ocultaba una realidad mucho más humana. La periodista confesó que durante mucho tiempo le costó confiar emocionalmente en los demás. Sentía que muchas relaciones se acercaban más al personaje famoso que a la persona real. Y esa sensación terminó creando una profunda desconfianza emocional. Las noches más difíciles. Quienes conocen el ritmo de la televisión saben que el éxito casi siempre viene acompañado de agotamiento extremo. Jornadas interminables. Presión constante. Escándalos mediáticos. Ciencias. Competencia. Adela Micha vivió durante años bajo ese nivel de intensidad. Hubo noches enteras en las que apenas lograba dormir pensando en entrevistas, críticas o problemas profesionales. Incluso después de apagar las cámaras, su mente seguía funcionando como si el programa continuara al aire. El estrés comenzó a reflejarse, emocionalmente. Ansiedad. Cansancio acumulado. Sensación de vacío. Dificultad para desconectarse. Pero durante mucho tiempo, nadie lo supo. Porque ella seguía apareciendo frente al público con la misma firmeza de siempre. El paso del tiempo y las pérdidas inevitables. Con los años, la vida también comenzó a confrontarla con algo inevitable. El tiempo. La industria televisiva puede ser especialmente cruel con las mujeres maduras. Mientras muchos hombres logran mantenerse durante décadas sin grandes cuestionamientos, las mujeres suelen enfrentar críticas relacionadas con la edad, la imagen física y la vigencia profesional. Adela Micha experimentó esa presión directamente. Aunque seguía siendo una figura importante, comenzó a percibir cambios en la industria y en la manera en que era observada públicamente. Eso provocó una reflexión profunda sobre su vida. ¿Había valido la pena sacrificar tanto?
¿Realmente era feliz? ¿Quién era ella lejos de las cámaras? Esas preguntas empezaron a perseguirla con intensidad. El reconocimiento que nunca se llenó el vacío. A lo largo de su trayectoria, Adela Micha acumuló reconocimiento, prestigio y éxito económico. Entrevistó a figuras históricas, protagonizó programas importantes y logró mantenerse vigente en una industria extremadamente cambiante. Sin embargo, algo seguía faltando, y eso fue precisamente lo que finalmente decidió admitir. El éxito profesional no logró llenar ciertos vacíos emocionales que la acompañaron durante años, porque el reconocimiento público puede generar satisfacción momentánea, pero no necesariamente paz interior. Esa es quizá una de las reflexiones más fuertes que dejó su confesión reciente. Una nueva etapa de sinceridad. A los 62 años, Adela Micha parece atravesar una transformación profunda. Ya no transmite únicamente la necesidad de demostrar fuerza. Ahora también habla desde la experiencia emocional. Sus entrevistas tienen otro tono. Sus palabras parecen menos calculadas. Sus reflexiones son más humanas. Es como si finalmente hubiera decidido dejar de esconder el cansancio acumulado durante tantos años. Y eso ha provocado que muchas personas comiencen a verla de una manera completamente distinta. No solo como una periodista exitosa, sino como una mujer que sobrevivió emocionalmente a décadas de presión mediática, lo que el público jamás imaginó. Quizá lo más impactante de toda esta historia es descubrir que incluso las figuras más exitosas pueden sentirse profundamente vulnerables. Durante años, millones de personas pensaron que Adela Micha tenía una vida perfecta, pero la realidad era mucho más compleja. Había inseguridades. Había tristeza, había miedo, había soledad. Y admitirlo públicamente requirió una valentía distinta a la que mostró frente a las cámaras durante toda su carrera. Porque enfrentarse a uno mismo suele ser mucho más difícil que enfrentar cualquier polémica mediática. El comienzo de una nueva Adela Micha. La mujer que hoy habla públicamente ya no parece obsesionada con mantener una imagen perfecta. Ahora transmite algo diferente. Autenticidad. Y precisamente por eso sus palabras han conectado con tanta gente. Porque en el fondo, su confesión no habla únicamente de fama o televisión. Habla del agotamiento emocional que muchas personas esconden detrás de apariencias fuertes. Habla del miedo a mostrarse vulnerable. Habla de la presión de aparentar felicidad, incluso cuando por dentro existe cansancio. Y quizá por primera vez en muchos años, Adela Micha dejó de hablar como personaje televisivo para hablar simplemente como ser humano. A los 62 años, Adela Micha finalmente parece haber encontrado algo que durante décadas estuvo buscando en silencio: tranquilidad emocional. Después de tantos años viviendo bajo presión, enfrentando críticas, rumores y expectativas imposibles, la periodista decidió dejar de esconder aquello que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo. Su confesión no fue un escándalo ni una revelación destinada a destruir reputaciones. Fue algo mucho más profundo y humano. Adela Micha admitió que durante gran parte de su vida se acostumbró a aparentar fortaleza, incluso cuando emocionalmente se sentía agotada. Reconoció que el éxito profesional no siempre significa felicidad, y que muchas veces sacrificó su bienestar personal para mantenerse vigente en un mundo extremadamente competitivo. Sin embargo, lejos de mostrarse derrotada, hoy transmite una imagen distinta, más madura, más sincera, más libre. Quienes la observan actualmente aseguran que existe un cambio evidente en su manera de hablar y de enfrentar la vida. Ya no parece obsesionada con demostrar perfección. Ahora prefiere mostrarse auténtica, incluso con sus heridas emocionales. Y quizá esa sea la razón por la que millones de personas se sintieron identificadas con sus palabras. Porque detrás de la fama, del dinero y de la televisión, sigue existiendo una realidad que afecta a todos por igual: el cansancio emocional de intentar ser fuertes todo el tiempo. La historia de Adela Micha termina dejando una reflexión poderosa. A veces, la valentía más grande no consiste en aparentar invulnerabilidad, sino en aceptar públicamente nuestras propias fragilidades. Y después de décadas de silencio emocional, finalmente decidió hacerlo.
Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo más historias, análisis y revelaciones sobre tus celebridades favoritas, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.